el constante trabajar, ayudar y de alguna manera también estar en contacto con lo bueno y lo malo. Yo sé que usted es una ciudadana muy positiva y que cuando ve el horror también hace la proporción con lo positivo, pero son muchos años tratando de enseñarnos lo que significan nuestros viejos, nuestras viejas, cómo debemos protegerlos, y en una sociedad como la nuestra, tan cumbanchera, cariñosa y amable, tenemos unos índices vergonzosos en relación a la violencia contra los adultos mayores. Bienvenida, doctora, siempre es un honor tenerla, y aunque sea una vez al año, gracias. Aquí está. Bienvenida. ¿Cómo va la situación con los envejecientes? No es que hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado, porque por lo menos ya con respecto a lo que es la violencia, se vio muy incrementada durante la pandemia. Así mismo como se vio incrementada la violencia intrafamiliar, la violencia contra adultos mayores también lo fue. Pero hemos avanzado en el sentido de que es más fácil denunciarlo ahora. Hay una línea vida, un teléfono donde se puede llamar las 24 horas del día, donde la gente puede denunciar. Es cierto que desafortunadamente muchas personas mayores, a sabiendas de que quienes abusan de ellos son sus familiares más cercanos, hijos, nietos, les da apuro denunciarlos. Y algunas veces toma la beligerancia un vecino que ve lo que está pasando y ese denuncia. Y todos los jueves hay un ministerio público en el CONAPE donde se ventilan los casos de abuso. Y ya se han judicializado casos. Lo único que me preocupa a mí es que muchas veces no hay suficiente casas de apoyo para acoger a esos mayores cuyo trauma psicológico después de ser abusado por una persona, de los de ellos, como ellos dicen, ese es de los míos, de los de ellos, entonces no se le pueda separar del abusador, porque viven en la casa del abusador. Muchas veces el abusador vive en la casa de ellos, en muchísimas ocasiones, pero ellos no quieren decirle, porque ¿dónde va a ir a vivir mi hijo? ¿Dónde va a ir a vivir mi nieto? No tiene para dónde ir. Entonces eso los pone a ellos en situación de vulnerabilidad de verdad, ¿no? Cada vez que viene uno que se da un humo y llega a la casa y le da, y le pega, o lo insulta, eso se ve. Si bien es cierto que notamos que, por ejemplo, la violencia física, lo que es la violencia física contra los adultos mayores y la violencia sexual está como muy específico en los barrios donde hay problemas de otro tipo. Por ejemplo, nosotros que cuando hicimos el primer estudio de abuso, solamente encontramos violencia sexual en villas agrícolas, porque había una alta incidencia de consumo de sustancias en la población de ahí. Y encontramos abuso físico en La Caleta, porque muchos padres de ahí y madres se han ido y han dejado a los abuelos como jefes de familia, y esos muchachitos vienen creciendo con toda la fuerza, y ahí fue donde encontramos más abuso físico. Después el resto fue fundamentalmente abuso psicológico, que es el más frecuente. Cuando hablamos de esos abusos, estamos hablando de un envejeciente, y ese caso es muy frecuente en las personas que se van fuera del país, sí, mujeres muy jóvenes que dejan los niños. Eso está documentado. En los años 90 se hizo un trabajo con las mujeres que estaban traficadas en España, en Italia, en Francia no, España, Italia, Alemania, y dejaban los muchachos con las abuelas, que eran jóvenes, muy jóvenes también. Entonces, ¿de qué le estamos hablando? Y si alguien se atreve a decir, no, hombre, es que la abuela está decrépita ya y por eso ella dice que le dan o que le hablan mal. Ya, no, son muchachos de 14, 15 años, 13, 14, 15 años los que golpean. No, cuando tienen quizás, a menos que no sean alcohólicos o que consuman sustancias, ya cuando están un poquito, ¿sabe? Adolescencia, pero terminando la adolescencia, comenzando la adultez joven, ya se moderan un poco. Pero en esa etapa del adolescente,
14, 15, 16, 17 años, ahí es que vienen los problemas. No, pero grandes. digo, de la persona abusada, la víctima, que pueden decir, no, es que ella está anciana, ella no se da cuenta. No, porque es que esas personas no están, las personas que nosotros identificamos no eran personas ancianas, eran mujeres abuelas. Recuérdate que en esos barrios las mujeres paren muy temprano y las hijas paren muy temprano. Te ve que abuelas de 40 años, abuelas de menos de 40 años y ya son abuelas. Sí. Y este tipo de abusos se da solamente en las clases menos pudientes o solamente se da... Se da a todos los niveles. Desafortunadamente es así, se da a todos los niveles. Yo nunca voy a olvidar, yo creo que yo lo dije una vez, yo nunca voy a olvidar el primer caso de abuso que yo vi en este país fue justamente en un nivel de clase alta. Ni siquiera medio alta, no, alta. Y me imagino que ahí no habrá ayuda de fiscales, ni de línea vida, ni nada. Absolutamente nada. No, ahí no. Ahí no, porque ellos mismos no se atreven a decir una cosa así porque les avergüenza. Claro. Es como aquello de la violencia contra las mujeres, la violencia entre parejas. Claro. Que siempre se decía que las paredes en los sitios de privilegio son más gordas. Son más, entonces tú no quieres oír la golpeada. Sí. Entonces, eso se da. ¿Y cuáles son las consecuencias? Disimular y seguir la vida. Por lo regular, las abuelas o las madres abusadas disimulan y siguen como si nada hubiera pasado. Yo tengo ahora mismo un caso que es una persona que yo le tengo mucho cariño, una persona de mis afectos, que está en una situación de abuso en su casa que es de ella, pero vive un hijo, la mujer y 2 nietos. ¿Y cuáles pueden ser las causas más frecuentes de abuso? Lo más frecuente son los psicológicos. No te hablo. No, o el motivo. O sea, sí, claro, sino tal vez los tipos de abuso, sino las cosas que pueden motivar a que lleguemos al abuso. Quizás que te quiero controlar las propiedades o... Eso es lo que quieren, o sea, lo más, los nietos de esa persona le han dicho, yo no sé qué es lo que tú haces aquí, tú debes irte para un hogar de ancianos, porque ¿qué tú haces aquí? Pero la casa es de ella. Y los nietos le dicen así. Sí, que allá están contando casos. Este tipo de intervención provoca algunos desahogos. Ahí dicen, un caso yo lo conozco, que el hijo decidió mudarse a un lugar donde no hay ascensor, porque sabe que su madre tiene un problema. Para limitarle la movilidad. Para evitar que le visiten. Que está ahí, o no puede salir, o se puede morir un día subiendo. Son cosas. Mire, ¿qué pasa con el CONAPE? ¿Qué pasa con esa ley que usted fue parte de su redacción y que en una ocasión anterior nos dijo que necesitaba algunos arreglos? ¿Qué está pasando con eso? No, lo que pasa es que, por ejemplo, la 352-98 del 98, aunque no se implementó en el 98. En el 98 se promulgó, pero no tenían el reglamento. Y hasta que nosotros no le hicimos el reglamento, no se puso en ejecución. Todavía está ejecutada a medias. ¿Por qué? Bueno, porque primero la persona que nombraron la primera dirección ejecutiva era una persona que era sencillamente una política, y una mujer política, y que lo utilizó como una cosa clientelar, o sea, ni siquiera buscó, ahí dice los descuentos en los pasajes de autobús o de carros en las horas no picos para las personas mayores. Está establecido que los síndicos, o sea, las alcaldías deben utilizar el 10% de lo que ellos utilizan como asuntos sociales, para asuntos sociales, el 10% debe ser designado para personas mayores. No se han hecho esos contactos para lograrlo. Los descuentos en los pasajes de avión, ni en las cosas que se presenten en el Teatro Nacional o Bellas Artes, nada de eso. Pero eso es un tema de gestión. Eso no es una cosa que hay que ir a la luna. Pero hay que gestionarlo. Claro. Y si tú no estás en eso, no lo haces.
Eso vuelve uno con todos los problemas nuestros postergados, que tú dices, pero ¿por qué no se hace? Pero claro. Pero ven acá, pero que aquí hay 8.800 leyes que no se cumplen porque sencillamente no ha habido una persona que se decida a que se cumplan. Eso es lo que pasa. Porque es tan normal cuando usted va a España, Estados Unidos, que por la edad la comida es más barata. Automáticamente, por supuesto. Automáticamente. 65 y los pasajes más, de autobús, 75 más, los pasajes de autobús y de tránsito, todo eso es más barato. Pero ni siquiera los pasajes de autobús de Leonatrate, o ahora se llama de otra manera. ¿Me entiende? Ni siquiera los pasajes de esos están condicionados. Entonces es un asunto de gestión. Nadie puede intervenir. Y tanta gente que anda buscando temas en los cuales involucrarse. Ahí, mire un tema ahí. Y inclusive establece la ley, la 352-98, que el 5% de las viviendas construidas por el gobierno, viviendas de carácter social, deben ser asignadas a personas mayores de 60 años. Óigame, y todas esas viviendas que construyeron ahora y recientemente y que las anunciaron y anteriormente y más anteriormente. Por los siglos de los siglos. Mire, amén. Estamos hablando por el asunto de la conmemoración del 15 de junio de la violencia contra las personas mayores, los adultos mayores. Sí. Pero tenemos que introducir, y yo creo que eso es también violencia, un prejuicio cada vez más acentuado en esta sociedad ahora contra qué es lo que está pasando. Y creo que la política tiene mucho que ver cuando están reivindicando solo a los jóvenes. Nosotros todas comenzamos muy jóvenes, sin tener que decir solo somos jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Se debe a que el discurso de ustedes no cala? ¿Ustedes los especialistas no? Bueno, ustedes no van a ser los culpables, pero ¿qué pasa? Nos están convirtiendo en desechos sociales. Definitivamente. El edadismo es un asunto mundial, que se ha estado luchando por muchos años en contra de eso. Fíjense, nosotros tenemos ahora 14 años en Naciones Unidas tratando de que se haga una convención universal de los derechos humanos de las personas mayores, y ahí está incluido en contra del edadismo, de la discriminación por edad. 14 años. Este año yo llevo, todos los años yo voy a pronunciarme en Naciones Unidas. Y este año lo último que le dije fue, señores, ustedes tienen que pensar en ustedes mismos. Hoy ustedes son jóvenes, mañana ustedes van a ser viejos, y a usted le gustaría que cuando usted llegara a una edad avanzada, que fuera un mundo más justo para todas las edades. No puede ser que, porque ellos dicen que muchos de los países que se oponen a la Convención Universal consideran que ellos ya están haciendo suficiente por las personas mayores. Entonces yo le digo, ¿y la solidaridad universal que debe existir en Naciones Unidas? Claro. Bueno, la solidaridad. Ustedes le han resuelto los problemas, pero ¿y los países en vías de desarrollo, subdesarrollados o en vías de transición como el de nosotros? Necesitan la solidaridad internacional para poder lograr esa. Porque si no hay una ordenanza que tenga resultados negativos para el país, si no lo implementa, nunca se va a lograr. Claro. Yo trabajé en el Plan de Acción de Madrid. Yo era consultora de Naciones Unidas. Me hicieron consultora para eso, para trabajar en la elaboración del Plan de Acción de Madrid para las personas mayores. Y nosotros, como no hay régimen de consecuencias, entonces es precioso el plan de acción, lo incluye todo, pero los gobiernos no lo cumplen. Claro. Además, yo creo que es una coherencia de los organismos internacionales, porque, o debería ser, porque si estamos promoviendo objetivos de desarrollo sostenible y esos objetivos, entre las cosas que proponen es precisamente elevar las expectativas de vida. Entonces, si usted va a elevar las expectativas de vida, usted lo que está proponiendo es que las personas puedan vivir más años. Y si van a vivir más años, es porque entonces van a llegar a ser viejos o a tener más años. Y las iglesias, por ejemplo, ¿qué apoyo han recibido desde las iglesias? Y yo le digo eso porque yo recuerdo que en las escuelitas bíblicas, cuando yo estaba chiquita, lo primero que le enseñaban a uno era honra a tu padre y a tu madre, claro, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Entonces mi abuela lo que me decía era, si tú te portas bien con tu papá y tu mamá, tú vas a llegar a viejo como yo. Entonces,
eso lo que significa es que se promueve que es bueno tener largos días. Y en la Biblia hay un montón de versos donde se habla de la largura de días. Entonces las iglesias deberían estar promoviendo este tipo de cosas. Déjeme decirle, este año en Naciones Unidas yo tuve una pega con el delegado del Papa, porque él dijo que no se había, nosotros habíamos llegado a un consenso parcial. Fue un logro que llegamos a un consenso por fin. Y él dijo que eso no significaba que estaba aprobado todo, no, porque un consenso, pero eso hay que discutirlo. Pues yo me le acerqué y le dije, venga acá. Yo estoy segura que lo que usted está diciendo no es lo que dice el Papa Francisco. Dígame cuál es la posición de la iglesia entonces, dígame. Y más ellos que todas las designaciones son vitalicias. No, porque usted sabe que nosotros no tenemos derecho al voto aquí en Naciones Unidas, nosotros solamente tenemos derecho a voz. Digo, pues cállese. Y entonces venga con nosotros los que tenemos la razón. Pues usted entonces prefiera con no mucho hablar. Mayor razón. Prefiera no hablar, porque usted hablando influye en los demás. Claro que sí. Y más tratándose de una pega con él por eso. Mire, tenemos que hacer una pausa, pero hay algo, el tema tiene cantidad de subtemas, pero la fuerza de las sociedades orientales está en el respeto a sus ancianos. Por supuesto. Entonces debemos aprender de eso, pero dice Francis que tenemos que hacer una pausa. Okay. Regresamos de inmediato con la doctora Rosy Pereira Ariza.